Estás despierto, tus ojos están abiertos, pero tu cuerpo es una prisión de carne y hueso. Quieres gritar, pero un nudo invisible te ahoga la voz. El pánico se congela en tus venas cuando te das cuenta de algo terrible. No estás soñando y no estás solo. Lo que acabo de describir no es el inicio de una película de terror. Es una experiencia real, documentada y sufrida por millones de personas a lo largo de la historia. Un estado de conciencia atrapado entre dos mundos, el del sueño y el de la vigilia. Un lugar donde la lógica se desvanece y el terror más primitivo toma el control. Se le conoce como parálisis del sueño. Pero antes de que la ciencia le diera un nombre, la humanidad le dio 1000 rostros. Y todos ellos eran monstruosos. Para entender este fenómeno, no podemos empezar en un laboratorio. Debemos empezar en la oscuridad de una habitación, hace cientos, miles de años, con un ancestro nuestro sintiendo exactamente lo mismo que tú podrías sentir esta noche. Imagina la escena. La única luz es la de la luna filtrándose por una rendija. Tu cuerpo, que te ha obedecido todo el día, ahora es una estatua de piedra. El aire se vuelve pesado, denso. Sientes una presión aplastante en el pecho, como si una criatura invisible se hubiera sentado sobre ti, robándote el aliento. Tus oídos de repente se agudizan. Escuchas pasos fuera de tu puerta, susurros en un idioma que no entiendes, o quizás peor aún, escuchas tu propio nombre dicho por una voz que no es de este mundo. Y entonces la ves. Una figura en la esquina, una sombra con forma humana, una anciana encorvada, o algo peor, algo que no tiene forma definida pero que irradia una malevolencia pura. Estás completamente indefenso, eres un espectador de tu propio horror. Esta experiencia, tan visceral y tan aterradora, es la piedra angular de un miedo universal, y cada cultura, en cada rincón del mundo, ha intentado darle una explicación. Crearon historias, no para asustar a los niños, sino para dar sentido a la visita nocturna de estos demonios. Mucho antes de hablar de neuronas y ciclos REM, hablábamos de demonios. En la Europa medieval, si despertabas paralizado con una presencia maligna, no había duda. Estabas siendo visitado por un íncubo o un súcubo. Estos no eran simples fantasmas, eran demonios con intenciones específicas. El íncubo, de naturaleza masculina, se posaba sobre el pecho de sus víctimas, principalmente mujeres, para oprimirlas y robarles su energía vital. El súcubo, su contraparte femenina, seducía a los hombres en este estado de parálisis. Las pinturas de la época no escatiman en detalles. Criaturas grotescas, casi simiescas, sentadas sobre durmientes indefensos, con una mirada de triunfo diabólico. Para la gente de ese tiempo, esto era tan real como el amanecer. Pero este demonio tenía muchos nombres. Si viajamos al folclore germánico y escandinavo, nos encontramos con la mare. La palabra inglesa para pesadilla, nightmare, significa literalmente el demonio de la noche. La mare era una criatura, a menudo una mujer maldita, que se sentaba sobre el pecho de los durmientes, causándoles sueños terribles y una sensación de asfixia. En Brasil, la leyenda habla de la pisadeira, una mujer huesuda, de largos dedos y risa escalofriante, que vive en los tejados y baja por las noches para pisar el vientre de quienes han cenado demasiado y duermen boca arriba. La descripción es asombrosamente específica, pero la sensación central es la misma: parálisis, presión y terror. Desde el kanashibari en Japón, que significa atado con metal, hasta el Popo Bawa de Zanzíbar, un demonio con un solo ojo. La historia es universal. La humanidad, separada por océanos y lenguajes, estaba describiendo con increíble similitud al mismo visitante nocturno. La pregunta no era si existía, sino qué era y cómo protegerse de él.
Pero ¿qué sucede cuando ese demonio deja de ser una criatura lejana del inframundo y empieza a tener el rostro de tu vecino? En el siglo XVII, en la colonia de Massachusetts, el miedo a lo sobrenatural alcanzó un punto de ebullición. Durante los infames juicios de brujas de Salem, varios acusadores testificaron bajo juramento que las brujas los visitaban por la noche. Describieron cómo los espectros de estas mujeres entraban en sus habitaciones, se sentaban sobre ellos, los inmovilizaban y los atormentaban. Bridget Bishop, la primera persona ejecutada en los juicios, fue acusada por múltiples hombres de aparecerse en sus camas por la noche como un espectro que los dejaba sin aliento y sin poder moverse. Hoy, al leer esas transcripciones, es imposible no ver la descripción clínica de un episodio de parálisis del sueño, interpretado a través del filtro de la histeria religiosa y la superstición. La presión en el pecho no era un demonio anónimo, era el espectro de una bruja. El terror nocturno se convirtió en una prueba judicial y la parálisis del sueño en una sentencia de muerte. Con el paso de los siglos, los demonios y las brujas se desvanecieron de la explicación popular, pero la figura en la esquina de la habitación nunca se fue. Simplemente cambió de forma. Hoy en día, miles de testimonios en foros de internet y grupos de apoyo no hablan de íncubos, sino de la gente sombra, shadow people. Son siluetas oscuras, a menudo con forma vagamente humana, que observan desde la puerta, a los pies de la cama, o a veces se inclinan sobre la víctima. No tienen rasgos faciales, solo una oscuridad profunda y una presencia abrumadora. Y entre ellos, destaca una figura recurrente y particularmente siniestra: el hombre del sombrero, The Hat Man. Descrito por personas de todo el mundo que no tienen conexión entre sí, es una sombra alta, vestida con un abrigo largo y un sombrero de ala ancha, a menudo un fedora. Simplemente observa, inmóvil, proyectando un aura de puro terror. ¿Es un arquetipo moderno nacido de la cultura popular? ¿O es la misma entidad antigua que simplemente ha actualizado su vestuario? La experiencia no ha cambiado, solo el nombre que le damos al miedo. Durante milenios, miramos hacia afuera buscando al monstruo, en el infierno, en el bosque, en la casa de al lado. Pero la ciencia del siglo XX nos obligó a mirar hacia un lugar mucho más cercano e inquietante: nuestro propio cerebro. Para entender la parálisis del sueño, tenemos que entender cómo dormimos. Nuestro sueño se divide en ciclos, y la fase más fascinante es la del sueño REM, Rapid Eye Movement, o movimiento ocular rápido. Esta es la fase donde soñamos de forma más vívida. Para protegernos, nuestro cerebro activa un ingenioso mecanismo de seguridad. Envía una señal a través de la médula espinal que paraliza temporalmente casi todos los músculos voluntarios de nuestro cuerpo. Se llama atonía REM. Esta atonía es crucial. Evita que salgas corriendo mientras sueñas que te persigue un león, o que empieces a lanzar golpes mientras sueñas que estás en una pelea. Tu cuerpo está apagado para que tu mente pueda soñar de forma segura. La parálisis del sueño ocurre cuando hay un fallo en el sistema. Es una desincronización. Tu mente se despierta, tu conciencia regresa, pero tu cuerpo sigue bajo los efectos de la atonía REM. Sigues paralizado. Tu cerebro está en dos estados a la vez, despierto y dormido. Y aquí es donde nace el terror. Tu mente consciente, ahora despierta y alerta, detecta una incongruencia aterradora. Estoy despierto pero no puedo moverme. El pánico se dispara. Tu amígdala, el centro del miedo en tu cerebro, se activa a máxima potencia, gritando que algo va terriblemente mal. Las alucinaciones, la figura en la esquina, los susurros, también tienen una explicación. Se llaman alucinaciones hipnopómpicas, cuando despiertas, o hipnagógicas, cuando te duermes. Son esencialmente los restos de un sueño que se filtran al mundo real. Tu cerebro, todavía en un estado de semisueño, proyecta las imágenes y sonidos de tus pesadillas en el lienzo de tu habitación.
La sombra no está realmente ahí. Es un sueño que estás viendo con los ojos abiertos. La presión en el pecho se intensifica por el pánico y la lucha consciente por respirar, mientras los músculos del pecho aún están paralizados. El fantasma no está en la habitación. El fantasma está en la máquina. Eres tú, observando un cortocircuito en tu propia biología. Entonces, ¿cuál es la verdadera historia de la parálisis del sueño? ¿Es la historia de un demonio llamado Mare que cabalga sobre nuestro pecho? ¿O es la historia de la atonía REM y las alucinaciones hipnopómpicas? La respuesta es que es ambas. La ciencia nos da el cómo, pero la historia, el folclore y la experiencia personal nos dan el qué se siente. Saber que es un fallo neurológico no borra el terror primordial de sentirse vulnerable y observado por una presencia maligna. La explicación no siempre es un consuelo en la oscuridad de la noche. La parálisis del sueño es un espejo. Refleja los miedos más profundos de cada época. En un tiempo de fe y superstición, reflejaba demonios y brujas. En nuestra era moderna, refleja intrusos, figuras sombrías y alienígenas. El fenómeno es el mismo, un lienzo en blanco sobre el que nuestra mente aterrorizada proyecta a sus monstruos. Es un recordatorio de que no tenemos tanto control como creemos, de que en la frontera entre el sueño y la realidad hay un territorio inexplorado donde las reglas se rompen y donde podemos convertirnos en prisioneros de nuestra propia mente. Esta es solo una de las muchas historias que se esconden en las sombras de nuestra historia. Y este canal, el Archivo Inexplicable, es el lugar donde las investigamos. Pero la historia más importante es la tuya. Si alguna vez has despertado sin poder moverte, si has sentido esa presión en el pecho o has visto a esa figura en la oscuridad, no estás solo. Miles de personas en nuestra comunidad han pasado por lo mismo. Quiero que uses la sección de comentarios de abajo para compartir tu experiencia. ¿Qué viste? ¿Qué escuchaste? ¿Cómo lo llamas tú? Convirtamos este espacio en el mayor archivo de testimonios sobre este fenómeno. Leamos las historias de los demás y veamos los patrones que nos conectan a todos, a través del tiempo y del espacio. Si te fascina explorar los misterios que la ciencia apenas comienza a comprender, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Gracias por acompañarme en la oscuridad. Recuerda, a veces la realidad es mucho más extraña que cualquier pesadilla.